Muy bien, queríamos a partir de este domingo comenzar con un nuevo tema de reflexión para los días domingos. El tema es el misterio de la voluntad de Dios. Realmente es un tema apasionante, va a ser un desafío apasionante. Realmente tratar de vivir en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios, es un desafío para todo cristiano, todo verdadero cristiano. Mucha de la confusión que encontramos en la vida se debe a nuestra falta de conocimiento de quién es Dios y de cómo Él lleva a cabo su inescrutable obra en nuestra vida. La palabra misterio es una palabra que el significado significa hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Ese es el significado común de la palabra misterio. El significado bíblico, teológico, podríamos decir así, cuando Pablo hablaba de misterio, él decía que a él le había sido revelado el misterio que había estado oculto, y hablaba de la iglesia justamente, que la iglesia ha sido algo que no estaba revelado. En ese sentido es un misterio, en el sentido bíblico y teológico, algo que no había sido revelado hasta que Dios lo quiso y Dios lo hizo. Y eso Pablo se refería especialmente al tema de la iglesia, la unión entre el pueblo hebreo, judíos y gentiles. De los dos, Dios hizo un nuevo pueblo. En ese sentido es misterio, pero también en este sentido de que es algo que no lo podemos entender, de que no tiene explicación, también guarda en eso la voluntad de Dios una relación, porque no vamos a comprender cabalmente. Pero el tema de conocer, de buscar, de discernir y de caminar en la voluntad de Dios es un tema central para la vida de todo verdadero cristiano. Tenemos que tener claro que lo más importante de la voluntad de Dios ya nos ha sido revelado. Lo tenemos en la Escritura, lo más importante de lo que Dios quiere. Tenemos que entrar y tenemos que tratar de averiguar los detalles menores, que son los detalles para nuestra vida, cómo vivirla sabiamente, en qué vamos a invertir nuestra fuerza, nuestras capacidades, nuestros recursos, de qué manera Dios nos ha capacitado, en qué quiere Dios que invirtamos nuestro tiempo, en qué quiere que nos involucremos. Cuando estamos creciendo en la vida queremos descubrir cuál es la carrera que Dios tiene para nosotros, que Dios quiere que sigamos, cuál es la profesión, cuál es el trabajo en que Dios quiere que nos ocupemos, cuál es la persona con la que Dios quiere que comparta el resto de mi vida. Es un tema no menor, es un tema muy importante, y los jóvenes buscan la respuesta a esa pregunta. Bueno, esos son los detalles menores, justamente. Los detalles para la vida, para nuestro peregrinaje terrenal. Pero lo primero que tenemos que entender, yo quisiera dividir esta meditación de esta mañana en dos aspectos. Lo primero es que es un proceso. La voluntad de Dios en nuestra vida es un proceso a lo largo de toda nuestra existencia. Y es un proceso inescrutable. Lo primero que quiero mencionar es eso. Y lo segundo que vamos a ver que es un proceso indispensable. Un proceso inescrutable, y ingenuamente pensamos que cuanto más crezcamos como cristianos, tanto más fácil nos será discernir la voluntad de Dios. Pero el caso es que a menudo es lo contrario, totalmente lo contrario. Dios trata al cristiano maduro como a un adulto maduro, dejando cada vez las decisiones más a su discernimiento espiritual. Yo veo en mi propia vida, pensando en estas cosas, volvía para atrás, rebobinando en cómo el Señor nos ha venido trayendo, las decisiones que tomamos cuando, siendo muy jóvenes, de 20 y algo ya años, con Miriam, mi esposa, decidimos irnos a estudiar al Instituto Bíblico, cómo Dios iba abriendo puertas, cómo Dios nos mostró con claridad que eso era lo que quería para nosotros, cómo Dios nos mostró que quería que volviéramos a Mendoza e invertir nuestro tiempo acá en esta ciudad. Todo eso fue muy claro, pero van pasando los años y a veces no hay tanta claridad para tomar decisiones, y en verdad Dios va dejando
que podamos tomar decisiones más en cuanto a nuestro discernimiento espiritual. Conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que le agrada, sabemos lo que no le agrada, y por lo tanto Dios nos da esa libertad de decidir. Siempre en oración, siempre buscando dirección, siempre clamando que Él nos guíe. Pero el camino no es tan claro, no es tan evidente. Y esto a veces nos genera mayor perplejidad y mayor presión, ¿no? Tomar las decisiones así. Cuando Pablo está finalizando su análisis en el libro de Romanos de el trato de Dios para con su pueblo Israel y con el resto de la humanidad, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, allí Pablo está exponiendo sobre la forma en que Dios ha tratado con su pueblo Israel y de la manera que Dios ha incorporado al resto de la humanidad en su plan, y Pablo va terminando asombrado ya de cómo Dios ha hecho las cosas, y en el verso 32 de Romanos 11 Pablo dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, tanto a judíos como a gentiles, para tener misericordia de todos. Y luego de pensar en el obrar de Dios soberano, manejando todo, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo termina asombrado. Pablo está perplejo de cómo Dios hace las cosas y dice: ¿quién lo puede entender? La Biblia, Dios habla hoy, traduce: qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? Y allí aparece la palabra inescrutable cuando dice: porque insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra esa que Pablo usa allí significa que no puede ser rastreado por las huellas. Eso significa inescrutable, que no puede ser rastreado por las huellas. Y es que simplemente se trata de Dios. Se trata de la voluntad de Dios, y Dios es inescrutable. Job decía, hacedor de cosas, en Job capítulo 9, verso 10 dice: hacedor de cosas grandiosas e inescrutables y de maravillas sin número. Si Dios pasa junto a mí, no lo podré ver. Pasará y no me daré cuenta. Allí Job está también hablando de lo inexplicable, lo imposible de entender, del obrar de Dios. Algunos ejemplos de lo inescrutable que suelen ser los caminos de Dios, podríamos pensar en la vida de José. José fue despreciado y maltratado por sus hermanos, fue falsamente difamado en Egipto e injustamente encarcelado. Y uno se pregunta, ¿podría ser esta la voluntad de Dios para aquel vaso escogido que habría de ser un líder, un gran líder? Y con el paso del tiempo José llegó a entender que sí, que esa era la voluntad de Dios, que así Dios lo había planeado, luego de mucho sufrimiento, desilusiones y lágrimas. Él llegó a decirle a sus hermanos: Dios lo hizo, Dios me trajo aquí. Y pensamos en David. David fue ungido para ser el rey de Israel. No había duda alguna de eso, de cuál era el propósito de Dios para la vida de David. Así lo manifestó Samuel cuando lo ungió. Pero muy poco tiempo después David tuvo que huir porque se convirtió en el objeto de la ira y de los celos del rey Saúl. Alrededor de 12 años aproximadamente tuvo que andar huyendo y escondiéndose, al punto de perder la esperanza de que algún día llegaría verdaderamente a ocupar el trono. ¿Fue esto incomprensible para David? Sin duda que sí. En el Salmo 13, verso 1 al 3, él dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día?
¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Mira y respóndeme. Alumbra mis ojos. Ahí vemos que David entiende que va en una senda oscura, que no tiene claridad. Y es el plan de Dios. Y es la voluntad de Dios para su vida. Un ejemplo más, el apóstol Pablo. Fue llamado de una manera dramática. Cuando, en ese viaje hacia Damasco, en el camino a Damasco, cómo le apareció el Señor Jesús. Y fue apartado para ser apóstol a los gentiles. Y sin embargo, el resto de la vida de Pablo fue saliendo de un infierno para meterse en otro infierno. No hay duda que resulta bastante misteriosa la manera en que Dios obra para lograr sus objetivos. En 2 Corintios 11, versos 23 al 29, Pablo nos ofrece un resumen contable, podríamos decir, de las vivencias misioneras, de sus experiencias misioneras. Y él dice lo siguiente, leo la Nueva Versión Internacional: he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en el mar, en alta mar. El misterio de la voluntad de Dios para la vida de su siervo. Seguramente encontraremos libros, si vamos a una librería cristiana, encontraremos libros con títulos como este: 4 pasos sencillos para conocer la voluntad de Dios, o cosas por el estilo. Pero la verdad es que no tiene nada de sencillo. Lo podemos ver en los ejemplos que les he mencionado, lo podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia. Estoy leyendo en este momento la biografía de Guillermo Carey, y justamente lo que leí anoche fue acerca del día en que se quemó la imprenta. Él estaba en la India, trabajando ahí en Bengala, y traducía la Biblia estaban traduciendo la Biblia él y todo su equipo de trabajo para todos los idiomas de la India, aproximadamente 10 idiomas. Se estaba trabajando y imprimiendo la Biblia en 10 idiomas. Justamente esos días había venido una partida de papel de Inglaterra, unas 1000 resmas de papel para imprimir. Todo se quemó. Todo se quemó en una noche. ¿Se puede entender? Allí en esa imprenta se imprimían Biblias para el pueblo indio. Hermanos queridos, no hay nada malo en no poder explicar los por qué, los para qué, los hacia dónde nos lleva Dios. ¿Por qué Dios decide llevarse a una mujer como Blanquita, todavía joven, y dejar a un chico indefenso como Alan sin el cuidado tierno de su madre? ¿Por qué Dios lo decide hacer? No lo entiendo, no lo sé. En su libro Una pena en observación, escrito con motivo de la muerte de su esposa, un libro que me fue obsequiado justamente después de la partida de Miriam, C.S. Lewis declara lo siguiente: lo mejor es quizás lo que menos entendemos. Y John Stott, en su libro La misión cristiana hoy, dice: la vida es un peregrinaje constante, un viaje de descubrimiento, en el que los puntos de vista equivocados se van corrigiendo, las nociones torcidas se rectifican, las opiniones superficiales se profundizan y parte de nuestra tremenda ignorancia se reduce. Por tanto, hermanos queridos, nos hará bien aceptar que a pesar de lo mucho que escudriñemos y estudiemos las Escrituras, nunca podremos verlo todo claramente. Jamás, mientras vivamos aquí,
en nuestro peregrinaje terrenal, podremos comprender y responder a todas las preguntas. Por la sencilla razón de lo que Dios nos dice en Isaías, capítulo 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Y es así, en cuanto quizás a nuestra concepción de lo que es el amor y la bondad de Dios. Si nuestra concepción de lo que es el amor y la bondad de Dios no dejan lugar a aquellas cosas que nos duelen, no dejan lugar a aquellas cosas que nos dejan perplejos, confundidos, como Job le decía a su esposa, pero que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es decir, nuestra concepción del amor de Dios y de la bondad de Dios tiene que incluir los conceptos, aquellas cosas que no entendemos, aquellas cosas que nos duelen, aquellas cosas que afligen. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue amándonos. Eso es lo que Job le decía a su esposa. Dios sigue siendo fiel. Un proceso insondable, inescrutable. Tenemos que aceptar que es así. Y eso se acepta por la fe. La confianza en un Dios que es un Dios de amor. Que su amor no varía, que su amor es constante, que su amor es fiel. Pero también quisiera hablarles de un proceso indispensable. Pablo, luego de hablar de la profundidad, de la sabiduría de Dios y de la ciencia y de cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, en el capítulo 11, nos introduce al capítulo 12 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hay un proceso indispensable para conocer esa voluntad, para vivir en esa voluntad, para descubrir esa voluntad de Dios. Como les decía, los detalles para nuestra vida. Seguramente si nos preguntan si deseamos conocer la voluntad de Dios, la mayoría de nosotros responderá: sí, quiero. Pero el hacer la voluntad de Dios es completamente otra cosa. Porque eso requiere riesgo, ajuste y cambio. Vuelvo a decir, el hacer la voluntad de Dios requiere riesgo, ajuste y cambio. Y esas cosas son cosas que a nosotros no nos agradan. Nos encanta lo conocido, nos encanta la comodidad, aquello que podemos controlar. Pero la realidad es que cuanto más cerca caminamos con el Señor, menos control tenemos sobre nuestra vida y más debemos abandonarnos a Él. Entregarle nuestra voluntad y alinearla con la suya exige renunciar a lo que preferimos, a lo que queremos, a lo que nos gustaría escoger. Jesús dijo claramente: cualquiera que no renuncia a todas sus posesiones. Y cuando habla de posesiones, a veces relacionamos solo con las cosas materiales. No, a veces poseemos deseos, poseemos sueños, poseemos planes, poseemos proyectos que tenemos, y todo eso tiene que ser puesto también en el altar. A esas cosas también tenemos que renunciar. No solo a las posesiones materiales, los bienes, que algunos no tienen nada, no tienen mucho, pero sin embargo también tienen que renunciar para poder ser sus discípulos.
Quien no renuncia, no puede. Eso es la clave de lo que Jesús dijo. Quien no renuncia, no puede ser mis discípulos. Lucas 14:33. Y acá quisiera ir cerrando el pensamiento con dos aspectos. En primer lugar, una decisión definitiva. Lo que requiere ese proceso indispensable para caminar en la voluntad de Dios requiere una decisión definitiva y un desafío diario. Una decisión definitiva cuando Pablo nos dice acá: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ese paso de entrega y renunciamiento es al que Pablo invita acá en Romanos 12, 1 y 2. Después de haber considerado minuciosamente lo referente a las misericordias de Dios, por eso él dice, la base de su ruego son las misericordias de Dios. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que he venido hablando en estos 11 capítulos anteriores, donde nos dice que todos nosotros somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, algo que hemos recibido. Donde nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Donde nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay tantas evidencias de la misericordia y del amor de Dios. Y Pablo dice, por todo eso, Pablo entiende que hay una sola respuesta lógica y racional de parte de aquellos que hemos sido beneficiarios de esas misericordias. Y es esa respuesta, la única respuesta lógica, la única respuesta racional es la ofrenda de nosotros mismos a Dios. No más ni menos. La ofrenda de mi ser. Cuando dice, presentéis vuestros cuerpos, esa palabra cuerpo está hablando no solo de la parte física, de mis manos, de mis pies, está hablando de todo el ser. Todo el ser puesto en el altar de Dios, que es un sacrificio vivo. Ahí Pablo está pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote venía y colocaba el animal en el altar de Dios, esos eran sacrificios muertos. Estos son sacrificios vivos. Es algo que puedo hacer solo mientras tenga vida. Lo único que puedo hacer mientras tenga vida acá, en esta vida terrenal, es poner mi vida, esa vida que Dios me ha dado, en el altar de Dios. Esa es la ofrenda. Sin esa ofrenda, sin esa decisión voluntaria, sin esa decisión definitiva que se hace una vez en la vida, la palabra que Pablo usa allí, que presentéis, es la palabra que se usa para dedicar, para ofrecer algo. Está en tiempo aoristo en el griego. El tiempo aoristo en el griego es algo que se hace una vez y para siempre. Es algo que sus consecuencias siguen en el tiempo, pero es una decisión de una vez. Y es una decisión que está delante de cada hijo de Dios. Podríamos decir que si la decisión de cada persona sin Cristo es confiar en Jesús como Salvador, la decisión más importante de aquel que ha confiado en Jesús como Salvador es ofrecerse en el altar de Dios. Poner esa vida que Jesús compró a un precio tan alto, con su propia vida, Jesús compró la mía. Decirle, Señor, por esas misericordias, aquí estoy, aquí me tienes. Ponerte en el altar de Dios. Dice Pablo que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo que más le agrada a Dios. Cuando un cristiano se ofrece y le dice, Señor, ¿sabes por qué? Ustedes notarán que Pablo no es una orden, es un ruego. Os ruego por las misericordias de Dios. Es que Dios no quiere ofrendas por obligación. Dios quiere ofrendas voluntarias. Y entonces cuando el creyente viene y se ofrece a Dios en sacrificio, en ofrenda, es agradable a Dios, porque es una ofrenda voluntaria, pero también, ¿sabes qué? Agrada a Dios, porque es un acto de fe. Es confiar que lo que Dios tiene para mí, es confiar que la manera de manejar mi vida que Dios tiene es mucho mejor que lo que yo puedo desear para mí. Es confiar en Dios,
en confiar en que Él toma el control de mi vida. Es una decisión de fe. Por eso es agradable. Como dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entregarnos y ponernos en las manos de Dios es un acto de fe. Pero también hay un desafío diario. Es una decisión definitiva, hecha una vez, me ofrezco al Señor, me pongo en el altar, pero también es una decisión que es un desafío diario. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada día tengo que ir renovando mi mente, procurando adquirir la forma de pensar de Dios. Es decir, esto es como el matrimonio. Uno una vez decide casarse con una persona. Es una decisión de un día. Un día pasamos por el registro civil, un día nos unimos en matrimonio, quedamos unidos. Ahora, todos los días tengo que recordar que soy casado. Es decir, la decisión de un día la tengo que recordar y tener en cuenta todos los días. Y así es con la dedicación a Dios. Todos los días tengo que tener presente, renunciar al mundo, no dejar que el mundo me meta en su molde. Por eso la Biblia, la Nueva Versión Internacional, me gusta que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y la Biblia en lenguaje sencillo dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Y la Biblia, la versión Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Ahí está el desenlace. Una decisión definitiva, voluntaria, una entrega, una ofrenda, un desafío diario de renovar mi mente por medio de la renovación en el entendimiento de las Escrituras, con la guía, con la dirección del Espíritu Santo, ir cambiando mi forma de pensar, ya no tener los principios del mundo, los valores del mundo, las prioridades del mundo, los hábitos del mundo, el vocabulario del mundo, sino ir cambiando y dejando que mi ser se vaya renovando, y ahí sí la voluntad de Dios va a comenzar a ser una realidad en mi vida. Va a ser el mayor deseo de mi vivir, procurar saber qué quiere Dios para mí. ¿Cuáles son los detalles para mi caminar, para mi peregrinaje en esta vida? Dice el comentario bíblico, solo por la renovación espiritual puede el creyente averiguar, cumplir y disfrutar la voluntad de Dios. Solo por la renovación espiritual puede el creyente averiguar, cumplir y disfrutar la voluntad de Dios. Queridos, el plan de Dios es inmejorable. Yo no lo puedo mejorar. Ni vos ni yo podemos tener un plan para nuestra vida mejor que el plan que Dios tiene. No nos perdamos la gran oportunidad de vivirlo.